Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Guapi. Somos del Colegio Fiscal Dr. César Borja Lavalle y hoy en la materia de historia les hablaremos sobre la historiografía. Nuestro grupo es el número 3, el cual está conformado por los siguientes integrantes: Díaz Jean, Díaz Roger, Estupiñán Amy, García Andrea, Gómez Dani, Guapi Diana, Heredia Eric. Somos del primer de Bachillerato General Unificado A. Antes que nada, ¿qué es la historiografía? Es el estudio del método y el enfoque que empleamos para escribir la historia. También se trata de una serie de teorías y técnicas que se vinculan al estudio y a la interpretación de los hechos históricos. ¿Dónde surge la historiografía? Como otros géneros literarios, tiene sus orígenes en Grecia. Concretamente, la historiografía griega nace en Jonia a finales del siglo VI a.C. La aparición de la historiografía está relacionada con el desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional que se produce en esa época. ¿Hay diferencias entre historia e historiografía? Claro que las hay, ya que la primera es la ciencia que estudia los hechos del pasado para complementarnos, mientras que la segunda es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. La historiografía en la actualidad está definida como el estudio bibliográfico de los escritores sobre historia, sus fuentes y los autores que han tratado de estas materias. Sin la historiografía no habría historia. Gracias a ella es posible narrar los acontecimientos teniendo en cuenta parámetros como la cronología, las relaciones causa-efecto, los diferentes protagonistas, el contexto, etc. Ciencia, conocimiento el cual intentamos catalogar y definirlo a través de conceptos claros y bien diferenciados entre sí. Contribuir, se trata de ayudar y concurrir con otros logros al de un cierto fin. También hace referencia al aporte voluntario. Ética, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones de lo bien y el mal. Hechos, sucesos que ocurren por efecto de la naturaleza o por la acción del hombre. En la ciencia se define como una observación que el científico puede verificar. Intelectual, permite hacer referencia a lo perteneciente o relativo al entendimiento. Narrar, contar algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticios, de palabra, por escrito, etc. ¿Cuál es la diferencia entre historia e historiografía? La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado, y la historiografía es el estudio de cómo se ha estudiado la historia. ¿Qué revela la historiografía? Revela la forma de pensar y de hacer ciencia del momento en el que pretendemos comprender un hecho del pasado. ¿Quién es el historiógrafo? Es el que describe o escribe la historia de donde se desprende la historiografía. ¿En qué puede ayudar la etimología? Puede ayudar a comprender definiciones por el origen de los vocablos. ¿Qué es la historiografía? Es el estudio del método y el enfoque que empleamos para escribir la historia. ¿Dónde nació la historiografía? Como otros géneros literarios, tiene sus orígenes en Grecia. ¿Qué contribuye la historiografía? Contribuye a desvelar las mentalidades y la praxis cultural de un determinado tiempo y medio social. ¿Qué hubiera pasado si la historiografía no existiera? Sin la historiografía, no hubiera existido la historia, ya que gracias a ella es posible narrar los acontecimientos del pasado. ¿Con qué está relacionada la aparición historiográfica? El desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional. ¿A finales de qué año nace la historiografía griega? Nace en Jonia a finales del siglo VI a.C.